En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a la primera emisión de El Noticiero Televen. Me encuentro en la grata compañía el día de hoy del señor Ricardo Salmerón. Contento hoy con ese triunfo claro, de los Leones el día de ayer. Las noticias deportivas, pues bueno, alentadoras para el equipo de los Leones del Caracas. Y a quienes nos preguntan por Carlos Fernández, bueno, está disfrutando de un descanso de diciembre. Son sus vacaciones, las únicas que tiene al año, Sí. y las toma en esta temporada navideña. Un merecido descanso para Carlitos. Saludos para ti desde casa. Bueno, muchos temas que comentar, ¿no? Sí, señor. Tenemos un panorama informativo bastante nutrido para el día de hoy. Se le continúa haciendo seguimiento a lo que fue la situación en el estado Bolívar y también en el estado Apure. Pues las autoridades ayer presentaron un parte de negocios que lamentablemente fueron afectados por estos actos vandálicos y un número importante de detenidos, 286 según las autoridades hasta este momento. Sí, señor. También las autoridades allí responsabilizaron a factores de la oposición, directamente a integrantes del Partido Voluntad Popular y también del Partido Primero Justicia. En Caracas, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, se pronunció y colocó pues la responsabilidad en las acciones que ha adelantado el gobierno en materia económica, el cambio del cono monetario, el que se recogieran los billetes de 100 bolívares. Él señala que esto, bueno, disparó esta situación inesperada en el estado Bolívar. Bueno, y para los usuarios la situación sigue siendo pues un poco incómoda, pues si bien se reactiva la circulación del billete de 100 hasta el próximo 2 de enero, hay algunos comercios que no lo están recibiendo para no acumular precisamente estos billetes y tener que acudir la próxima semana nuevamente a entidades bancarias para hacer los depósitos para evitarse inconvenientes. Incluso el día de ayer habían algunos bancos que todavía no tenían la remesa suficiente para poder entregar efectivo a las personas que iban a hacer en los retiros. Sin embargo, bueno, algunos entes financieros sí estaban entregando billetes de 100 y estaban haciendo lo que era también los retiros por cajero, que ya también parece que empieza a normalizarse. Bueno, para el día de hoy se espera que los pensionados y jubilados del Seguro Social pues cobren su respectiva pensión del mes de diciembre. Vamos a ver entonces cómo se maneja esta situación. Se le debería dar prioridad pues a los adultos mayores para que puedan disponer entonces de efectivo que no esté acumulado pues en grandes cantidades de billetes y que ellos puedan manejarse con comodidad y facilidad ante este escenario. Hubo pronunciamientos internacionales con relación a este tema. Colombia se desliga y el presidente el presidente de Colombia rechaza que se diga que en Cúcuta existen mafias que estarían afectando la economía venezolana. La Cancillería de Brasil envió una comitiva al país para atender a sus connacionales, quienes se encuentran en territorio venezolano tras el cierre de la frontera con Brasil. También hubo un comunicado por parte de Tomás Shannon. Él hablaba de que para que bajara la tensión en la nación era necesaria la vía electoral, entre otros tantos. También la OEA se comunicó o hizo acto de presencia a través de un comunicado también en el que señalaba pues que el gobierno nacional debía dar respuesta inmediata a las necesidades principales de los venezolanos. Y aquí a nivel interno, pues factores políticos han solicitado o consideran, ellos evalúan que pues la prórroga hasta el 2 de enero para la circulación de este billete de 100 es poco tiempo y piden que esto se prorrogue o se extienda por un poco más de tiempo para facilitar a la colectividad esta transición mientras llegan los nuevos billetes. También pues les recordamos que así como está esta prórroga hasta el 2 de enero para la circulación de los billetes de 100, también permanece cerrada
las fronteras venezolanas hacia Brasil y hacia Colombia, y bueno, ha generado también estos comentarios internacionales que ya les mencionaba Ricardo. Hoy estaba previsto que se diera el paso peatonal en el caso de la frontera con Colombia, lo veníamos escuchando en la radio. Pero vamos a revisar los titulares que forman parte de nuestra portada, muchos de ellos ya están contenidos en este resumen que acabamos de hacer. 286 personas han sido detenidas por actos vandálicos, esto en el estado Bolívar. Bueno, también en esta parte oficial se tiene que 600 comercios fueron desvalijados en el estado Bolívar por el drama monetario. Otro tema importante a nivel político, dirigentes de la oposición piden reestructurar la Mesa de la Unidad Democrática. En materia internacional, Santos dice que problemas económicos de Venezuela no están en Colombia. Vamos a revisar el invitado que vamos a tener el día de hoy. Se trata de la presidenta de Conce Comercio, Cipriana Ramos. Bueno, y en materia de arte y espectáculos también hay información reciente. Miguelis Castellanos le dijo sí a su pelotero. Hay corazón. Bueno, hay una ola de matrimonios. Andreina, Vanessa, ahora también Miguelis. Todas están echándose al agua, como dice. Sí, señor. Vamos a comenzar, amigos, a hacer revisión de los titulares de la prensa nacional. Bueno, la situación en el estado Bolívar es noticia de primera página en el caso del Universal. Veamos entonces el titular que nos presentan el día de hoy, 20 de diciembre. Garantizan seguridad y regreso a la normalidad en el estado Bolívar. El diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó ayer que en la región había vuelto la calma y que no había ni un solo punto de manifestaciones. Aseveró además que actos vandálicos fueron promovidos por mafias. Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó que 30 de las personas detenidas poseen antecedentes penales. También pues tenemos información en torno a la Asamblea Nacional. El Parlamento pide entonces la prórroga para la circulación de este billete de 100. Los diputados de oposición debatieron también lo ocurrido en el estado Bolívar. En materia económica, calculan crecimiento de la economía para el 2017 en 1.7%. Y vemos en la gráfica principal, terror en mercado navideño de Berlín. Un camión atropelló a compradores y turistas en un mercadillo navideño en la capital de Alemania. El incidente dejó al menos 9 muertos y más de 50 heridos. La policía no descarta que se tratara de un atentado terrorista. Horas antes, en Ankara, un policía asesinó de 4 disparos al embajador de Rusia en Turquía durante la inauguración de una exposición fotográfica. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario El Nacional para la mañana del día de hoy. Política del gobierno es causar desesperanza entre la ciudadanía. Esto lo dice Gualberto Rodríguez, presidente de la Sociedad de Psiquiatría. Él considera que las últimas medidas han quebrado la lógica social y la gente se encuentra en incertidumbre. Se vive en una olla de presión sin válvula de escape. También se reseña la actividad parlamentaria. El día de ayer la comisión delegada de la Asamblea Nacional se reunió y acordó exigir la vigencia del billete de 100 bolívares. La Comisión de Finanzas de la AN abrirá una investigación para determinar la responsabilidad del jefe del Estado, el presidente del Banco Central de Venezuela, del Gabinete Económico y del gobernador Francisco Rangel Gómez en los hechos de violencia de varios estados como consecuencia de la falta de dinero en efectivo por la decisión de sacar de circulación el billete de 100 bolívares. Se reseña también la materia económica a nivel menudo. Lo vemos de esta forma: sin el pan de cada día y sin tortas. Desde hace 3 semanas a las panaderías de Caracas no les despachan harina y se desconoce si recibirán el insumo antes de finalizar el año. El presidente de Fetrarina, Juan Crespo, aseguró que la situación es crítica. Una noticia lamentable en materia cultural y tiene que ver con un comunicado que enviara los directivos de la sala Teatrex de Latillo. Bueno, esta sala de teatro bajó el telón de manera definitiva. Ellos argumentan pocos ingresos insuficientes para mantener la actividad teatral en esta importante sala.
Bueno, lamentable noticia, sobre todo pues en un momento en el que la opción teatral pues representaba o representa un ingreso importante, sobre todo para todos aquellos actores que en este momento pues no pueden pues tener una ocupación en televisión porque existen menos espacios disponibles para el área cultural y era una ventana precisamente el teatro en sus diversas manifestaciones. Triste Incluso noticia una para la ventana cultura. más económica que la del cine, en Sí. cuanto al costo de la entrada. Sí, señor. Bueno. Bueno, tenemos a continuación la portada de Últimas Noticias, también el análisis de la situación en el estado Bolívar es lo principal para este día. Le dieron frenazo al vandalismo, así lo titulan. Se han reportado 405 detenidos, de los cuales 286 son en el estado Bolívar. La situación está controlada, según afirmó el ministro Reverol, y la Fiscalía investiga 3 muertes. Fedecámaras dice que hay más de 450 comercios afectados. Los comerciantes van a recibir créditos para poder reactivar sus actividades, mientras que el diputado Diosdado Cabello dice que los culpables deben ir presos. Tenemos información también de orden político. Piden renovar y transformar la MUD. Torrealba exhortó a los partidos políticos que se echan cuchillo por diferencias que le ofrezcan sus disculpas al pueblo. Tenemos también esta información en Táchira. Abrirán 7 casas de cambio para combatir las mafias. El gobernador Bielma Mora destacó que también es para darle un parado a la guerra económica. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Nuevo País. Titular principal, dictadura o democracia, decide Vladimir Padrino. También en el cintillo superior se reseña lo siguiente: reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática, anuncia Jesús Torrealba, su secretario ejecutivo. También vemos información internacional vinculado a nuestro país. China exige a Venezuela proteger a sus ciudadanos. Y la gráfica principal da cuenta de un hecho internacional que ocurrió el día de ayer en Europa y fue el asesinato en Turquía del embajador de Rusia. Ese hombre que ustedes observan allí con la mano levantada es un policía que se infiltró dentro de lo que eran los escoltas de este embajador ruso y le dio muerte. De hecho, la gráfica es bastante ruda. Pueden ustedes observar en el suelo el cuerpo del embajador fallecido. Sí, estas imágenes circularon ayer por las redes sociales, pues dejándonos con la sangre helada, ¿no? Ante un acontecimiento pues tan lamentable como este. Tenemos a continuación la portada de Bea y es precisamente sobre este episodio en lo que gira precisamente su portada o su tema principal. Asesinan a tiros al embajador ruso en Turquía. El embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, murió este lunes en Ankara luego de recibir varios disparos por parte de un hombre identificado como Mevlut Mert Altintas en un centro de arte de la capital turca. No se olviden de Siria, no se olviden de Alepo, gritó el asesino. Bueno, en información local tenemos lo siguiente: no pudieron insurreccionar al país, esto según el criterio del vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien indicó que la manipulación mediática trató de incendiar el Estado Bolívar a través de rumores malintencionados tras las acciones monetarias tomadas por el Ejecutivo. Y también sobre el Estado Bolívar se menciona pues que ya existen 286 detenidos por los actos vandálicos que se generaron en esta entidad durante el fin de semana. Vamos a revisar ahora la portada del diario 2001. Comercios quieren marrones solo hasta el 29 de diciembre. Es el titular principal. Los expendios desean evitarse el berenjenal que vivieron la semana pasada con el fulano canje. Las colas volvieron este lunes a los bancos. También información que ya habíamos comentado, lo había reseñado justamente Cruz Mila, y es la siguiente: los abuelitos deben cobrar hoy su pensión. Bueno, y tenemos en información deportiva la portada del Líder, es la que vamos a revisar el día de hoy.
nos dice o nos habla del Año del Lobo, avalado por una gran campaña con el Atlético Nacional de Colombia. Alejandro Guerra se encumbró como el mejor jugador venezolano en el exterior. Fue campeón en la Libertadores y marcó un golazo en el Mundial de Clubes. Y sobre el béisbol, hay sonrisitas por aquí. Por la siguiente información, un león de poder, Jesús Aguilar sonó 4 jonrones y empujó 7 para ser electo el jugador de la semana. Además, por supuesto, de esta victoria el día de ayer del equipo de los Leones del Caracas sobre los Navegantes del Magallanes. Tú vas a enviar saludos a los amigos magallaneros, me imagino. Ajá, mis amigos magallaneros que están allá en Santa Mónica. A nuestro amigo Franco también, magallanero. Sí. Ay, verdad, Franquito, saludos, buenos días, amigos. Bueno, vamos a hacer una pausa, amigos, y en la próxima parte vamos a traer el reporte del tráfico, también revisaremos el estado del tiempo, eso y mucho más acá en el noticiero Primera Emisión. Ya venimos. Bueno, vamos a comenzar la revisión de los diarios de circulación regional en el estado Monagas con la portada del diario La Verdad. 286 detenidos por los disturbios en el estado Bolívar. Esta información la suministra Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, y también se señala que vuelven las colas. Las largas filas de personas frente a los bancos públicos y privados de Maturín se evidenciaron este lunes 19 de diciembre. Bueno, Noticias del TUI, que circula en el estado Miranda, nos trae la siguiente información en su primera página. Corpo Miranda benefició a 19.000 familias de Lander con alimentos. Portada del diario El Clarín del estado Aragua, información en materia de sucesos. Balacera en Los Maleteros, 2 policías heridos en enfrentamiento. Tenemos también Ciudad Cojedes el día de hoy. En este caso, la información más destacada nos indica lo siguiente: PSUV condena acciones vandálicas en el estado Bolívar. Vamos a revisar, amigos, la portada del diario El Informador del estado Lara. Su titular principal nos dice que hay 35.000 empleados de gobernación sin pago. Los recursos ascienden a los 2 millardos. Tenemos también Notitarde, que circula en Carabobo. Se hace mención a la rueda de prensa que ofreciera el ministro de Interior y Justicia el día de ayer, Néstor Reverol. Él dice que el país está en total normalidad. Vamos ahora con la portada del diario Caribazo. Tienen información que emana de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Ellos dicen que el cono monetario podría entrar en vigencia a partir del mes de marzo del año 2017. Diario Los Andes, en su versión de Trujillo, nos comenta sobre la situación con el cono monetario y los nuevos billetes que se hacen esperar. Nos cuenta el diario que los valeranos continúan su peregrinar por las agencias bancarias. Bueno, vamos a seguir revisando información de carácter regional. Para eso hacemos este contacto en directo con las regiones y nos vamos justamente al estado Bolívar con nuestra corresponsal Ayerín Castelar. Buenos días. Hola, buenos días. Luego de 48 horas de registrarse hechos violentos aquí en la capital de la entidad sur nuevamente y tras el reforzamiento del despliegue de los organismos de seguridad, se restableció la calma a las calles, a pesar de que algunos comercios que no resultaron afectados decidieron dejar abajo sus Santa Marías como medidas de precaución. Recordemos que son al menos 350 establecimientos que resultaron afectados por esta ola de actos de vandalismo. Contactos del estado Anzoátegui para informarles que fue reforzada la presencia policial en las zonas comerciales y bancarias. Esto con el fin de evitar alteraciones del orden público. También se informó que el operativo Navidad Segura 2016 se desplegará de manera especial luego de las 6 de la tarde en algunos sectores residenciales de la entidad para evitar la acción de grupos delictivos. Las autoridades hacen las recomendaciones a quienes habitan en estos lugares a realizar las denuncias respectivas para detectar dónde están los focos de operación de estas bandas. Desde el estado Monagas informamos que los vendedores de la Feria de Juegos Pirotécnicos instalada en el municipio de Maturín hicieron un llamado a todas las autoridades de la entidad a evitar la venta ilegal de esta mercancía con la finalidad de no perjudicar su expendio durante la temporada decembrina. Señalaron que en las distribuidoras la mercancía aumentó 100% en comparación al año pasado. Asimismo, es importante resaltar que son 14 los comerciantes que estarán instalados en esta feria, la cual se prolongará hasta el 31 de diciembre.
Como los comerciantes aseguran que las ventas han disminuido más del 50% debido al alto costo de los productos. Ellos estiman que en los próximos días la situación mejore en vísperas de la llegada del 24 de diciembre. El contacto lo hacemos desde la calle La Guayquera, el sector 1 de la Tropical, donde los vecinos tienen más de un año denunciando lo que es el colapso de un colector de las aguas servidas. Esto ha generado, por supuesto, enfermedades de la piel y también olores nauseabundos. En este sentido, exigen a las autoridades solventar esta situación. Desde el estado Guárico, José David Rondón, Televen. Bueno, comenzamos nuestra revisión internacional con el universo que circula en Ecuador. Movimientos telúricos pues se suscitaron en este país y es el titular de Primera Página. Esmeraldas volvió a vivir la angustia de fuertes sismos. Nos vamos a Alemania con la portada del diario El Morgen Post. Este periódico da cuenta del suceso ocurrido en un mercado navideño. Ustedes van a tener allí la imagen y su titular principal nos dice: demonio suelto en el mercado de Navidad. 12 personas murieron tras la embestida de un camión, que es el que ustedes observan en pantalla, en contra de este mercado que estaba ubicado en la calle, lleno de cientos de personas que hacían compras navideñas. Tenemos el diario Cumhuriyet de Turquía. En este caso, pues se destaca la lamentable información del asesinato del embajador ruso. Terror en el sector diplomático, nos indica la noticia. Y vamos a revisar ahora la portada del diario El Mercurio que circula en Chile. Su titular principal nos dice lo siguiente: gobierno decide apoyar iniciativa parlamentaria de 2012 para impulsar feriado del 2 de enero. La moción transversal establece de manera permanente que cuando el 1 de enero sea domingo, se dé libre el día lunes. Si esto se aprueba, pues Chile será el segundo país de la región con más feriados laborales detrás de Colombia. Vamos a revisar información de última hora. 6 personas fueron detenidas durante la investigación de la muerte del embajador ruso en Turquía, asesinado ayer lunes por un policía turco en una galería de arte ubicada en Ankara. Y Japón confirmó un nuevo foco de gripe aviar en el país y decidió abatir a 120.000 aves, elevando hasta casi 1 millón del total de animales que han sido sacrificados por esta enfermedad desde el mes de noviembre de este año. Bueno, pasamos a revisar las condiciones del tiempo. Esto gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED para las próximas 6 horas. En el territorio nacional se mantendrán cielos parcialmente nublados sin mayor incidencia de precipitaciones. Esto a excepción de entidades como Miranda, Falcón y también el sur del estado Zulia, donde se esperan la presencia de intervalos nubosos acompañados de lloviznas y lluvias dispersas. Pero revisando en detalle, tenemos que también para Mérida podrían presentarse algunas precipitaciones el día de hoy y la temperatura ha bajado. Se podría ubicar en el rango entre los 15 y 27 grados centígrados. San Cristóbal, para el día de hoy, la temperatura entre 22 y 31 grados, cielos nublados, podrían presentarse algunas lluvias también para el día de hoy. Pero un panorama totalmente distinto vamos a tener en Maracay. Cielos totalmente despejados y el rango de temperatura se moverá entre los 20 y 31 grados centígrados. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página que tienen acá en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos a continuación con Ricardo Salmerón y nuestra sección de tráfico y tweet. Bueno, ya comienza a alivianarse el tránsito en las principales autopistas de nuestra ciudad capital. Nos informan que la autopista Francisco Fajardo está libre de punta a punta. Lo mismo ocurre con la Valle Coche. También hay buena circulación en lo que es la avenida Libertador de la ciudad de Caracas. Para ingresar a Caracas por lo que es la Gran Mariscal de Ayacucho, también se presenta buena circulación
para la hora. Lo mismo ocurre con las personas que están utilizando la vía de la Panamericana, es decir, de Los Teques hacia la ciudad de Caracas. Empiezan a llegar mensajes de ustedes. María Vergara nos dice: con mi café en mano y viendo el noticiero, feliz y bendecido día tenga esa gran familia de Televen. Saludos para ti, María. También nos envía esta carita feliz Gisela Camejo y nos dice: buen día. Por acá está el señor Carlos Andrés López, que ya, bueno, se hizo su hallaquita, ahí la tiene y va para el desayuno el día de hoy. Desde Ciudad Ojeda nos saluda. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus mensajes de la mañana de hoy. Nos toca hacer, Cruzmi, una nueva pausa, pero al regreso se incorporan Gaudí y Héctor Matos para la ronda informativa y los detalles de las informaciones que hemos venido comentándole, sobre todo lo ocurrido en el estado Bolívar, también en la situación que se vivió con los comercios en el estado Zulia, respuestas de Consecomercios, de Fede Cámaras, todo eso al regreso de esta pausa. No se aparte de allí, continúe con nosotros. Muy buenos días tengan todos. A esta hora nos incorporamos al noticiero Primera Emisión. Héctor Matos y Gaudí Peroso, y estamos acá para informarles. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Buenos días mi querida Gaudí Peroso, amigos, buenos días, ¿cómo están? Comenzamos de inmediato. Hasta ahora saludamos a nuestra intérprete de señas, Mariana González, y a toda la comunidad de sordos en sintonía de Televen. Comenzamos. 286 personas fueron detenidas tras los disturbios registrados durante el fin de semana en Ciudad Bolívar. Así lo informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. El Ministerio Público comisionó a 2 fiscales regionales para investigar la muerte de 3 personas, entre ellas una menor de 14 años. Estamos con un equipo especial haciendo todas las evaluaciones de informática forense, de todos los análisis de los videos que fueron registrados durante los actos vandálicos en los diferentes comercios. Para, a través de los sistemas tecnológicos que tiene el 6CPC, de la Coordinación Nacional de Criminalística, establecer por análisis de rostro y el AFIS criminal los responsables de la intervención de estos actos vandálicos en los diferentes locales. Asimismo informó que se encuentran en un proceso de asistencia técnica e intervención de la Policía del Estado Bolívar, luego que 2 de sus efectivos resultaron detenidos por su participación en los hechos, que se extendieron hasta altas horas de la noche del domingo, convirtiéndose en momentos de angustias para vecinos de varios sectores, donde armaron barricadas para evitar que sus viviendas también fuesen atacadas. Urgentemente, seguridad es lo que estamos pidiendo, por favor, que manden el ejército, la guardia, porque tenemos miedo por nuestros hijos. Era miedo de lo que nos podía pasar, porque pasó en los próceres, en el Perú, en La Lucha, en Parque del Sur, que se metían en todos los barrios. Entre tanto, una vez restablecida la calma, los bolivarienses retornaban poco a poco a sus jornadas habituales. Los comercios que no fueron atacados no subieron sus Santa Marías por precaución, mientras que los propietarios afectados, entre escombros y destrozos, trataban de reponerse con una sola interrogante: ¿cómo recuperarían lo que tantos años de trabajo les ha costado? Entraron alrededor como de 2.000 personas. No puede ser posible que, las Fuerzas Armadas, la Guardia, Policía, no tenían ni municiones para echarle a los individuos que se metieron, pues. Y bueno, todo, dejaron el negocio destrozado, rompieron las cavas, todo, ¿qué ganas le quedan a uno de seguir en este país, pues? Nada. Tanto el ministro de Interior y Justicia como autoridades regionales informaron que ya están evaluando la situación de cada comerciante afectado y de esa manera poder implementar medidas económicas para su pronta recuperación. Desde el estado Bolívar, Ayerim Castelar, Televen. Más de 600 comerciantes en el estado Bolívar han reportado pérdida total tras los recientes actos vandálicos. Esto según un balance ofrecido por la presidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos. La representante del sector informó que Zulia, Táchira y Bolívar han sido los estados más afectados por la ola de protestas que se generaron luego de las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo Nacional. En Bolívar van más de 600 negocios entre la zona sur y Ciudad Bolívar que han sufrido pérdidas totales de insumos, de mercancía, pero además pérdidas totales de operatividad. En este sentido, el presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez, repudió los hechos registrados contra los comercios. A su juicio, el Ejecutivo carece de firmeza en la toma de decisiones en materia económica. No entendemos cómo un gobierno nacional
puede de esta forma tan desproporcionada y sin planificación implementar algo que es tan importante como es un nuevo cono monetario. De verdad que eso sí nos lleva a nosotros de mucha preocupación y tenemos que repudiarlo porque el gobierno nacional tiene que tomar con seriedad todas las medidas en el plano económico y no puede estar avanzando en una dirección equivocada para luego devolverse y seguir generando esta confusión y zozobra en todo el pueblo venezolano. Ante la situación registrada en el interior del país, para los representantes del sector empresarial privado, el desabastecimiento de productos podría profundizarse en el primer trimestre de 2017. Alberto Toro Bielma, Televen. La Asamblea Nacional investigará los hechos de violencia en el país. Enseguida venimos con los detalles. Sigan allí. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional investigará los hechos de violencia generados tras el cambio financiero en el país. La decisión fue tomada en la Comisión Delegada del Parlamento. Allí se aprobó un acuerdo en el que se exige la prolongación del actual cono monetario hasta tanto se distribuya en todo el país la nueva familia de billetes y monedas. Se designó a la Comisión de Finanzas para que investigue hechos de violencia ocurridos a raíz del proceso de canje monetario, además del levantamiento de un inventario de los daños causados en el interior del país ante la crisis de efectivo. El problema no es la actualización del cono monetario. El problema que se ha generado en Venezuela fue la improvisación, la arbitrariedad de un gobierno de tomar medidas sin que se hayan tomado primero las previsiones. Lo primero es la fecha. ¿En qué cabeza cabe implementar una sustitución del cono monetario en plenas Navidades? Por su parte, el presidente de Parlatino y diputado del Estado Bolívar, Ángel Medina, propuso indemnizar a los comerciantes de Ciudad Bolívar. Nicolás Maduro y Rangel Gómez deben pagar. Deben pagar. Porque he escuchado unas declaraciones del gobernador de que dice que él ahora va a dar créditos para la reconstrucción de Ciudad Bolívar. Entonces no se trata de crédito. Ellos deben pagar la reconstrucción de Ciudad Bolívar. La comisión delegada también aprobó un informe en el que rechaza abusos de autoridad cometidos contra diputados de la Asamblea Nacional, violando así la inmunidad parlamentaria. Mardoley Prin, Televen. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que la capital del estado Bolívar se mantiene en calma luego de los hechos del fin de semana. En compañía de demás representantes de la dirigencia nacional de la Tolda Roja y del gobernador de la entidad, Francisco Rangel Gómez, el parlamentario manifestó que algunas de las informaciones difundidas sobre los hechos en Ciudad Bolívar fueron solo rumores, así como también la destitución de la máxima autoridad de esta región. Violencia comunicacional por la vía de transmitir rumores, cosas que jamás existieron, pero las hacen correr. Y se le estaba aplicando a nuestro pueblo tácticas total y absolutamente terroristas. Ayer, por ejemplo, en Caracas se decía, o esta mañana todavía, que el gobernador se había ido, que estaba preso, que habían designado, y son rumores que comienzan a correrse, que ayer aquí era plomo por todos lados, que era imposible caminar en algún lugar del estado Bolívar. Son los rumores que lanzan, ¿ves? Para ver dónde se pueden prender una mecha para causar violencia en el país. Es triste que esa es la oposición que nosotros tenemos. Y lo decimos así porque todo esto va dirigido por aquellos que hoy están pidiendo la renuncia de Maduro. Cabello consideró que las medidas relacionadas al billete de 100 bolívares impactaron positivamente a la economía nacional. Adelantó que el gobierno se reunirá con propietarios de comercios afectados en la entidad. Desde el estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, rechazó los actos vandálicos del pasado fin de semana en el estado Bolívar, responsabilizó al PSUV por lo ocurrido. Lo que se vivió en Bolívar se pasó de una situación de protesta por el retiro del billete a una situación de caos. Yo no tengo ninguna duda que totalmente promovida por el gobierno, de anarquización por el gobierno, como para decirle a la gente que eso es lo que les viene. Usted sabe que este gobierno, donde quiere estar, está inmediatamente. ¿Dónde estaban las fuerzas del orden público? Cuando aquí nosotros convocamos a cualquier movilización
para exigir el revocatorio, lo que sobraban era policía. Esta es una lucha completamente desigual, es una lucha de demócratas con trampones que están en el gobierno. Eso es algo que también la gente tiene que entender. Los que estamos luchando por un cambio en Venezuela no somos como los del gobierno, somos gente distinta, somos gente que tenemos principios. El gobernador del estado Miranda espera que para principios de 2017 la oposición plantee una ruta clara que permita cambiar el gobierno de Nicolás Maduro a través de elecciones. Considera que la Mesa de la Unidad Democrática debe ser reestructurada a lo interno. Yo, por lo que a mí respecta, en los primeros días de enero, esperando obviamente que todos estemos alineados en los primeros días de enero, plantearle al país claramente una ruta de lucha para que los venezolanos podamos resolver la crisis. La unidad necesita en este momento claridad, conducción, agenda común y que esa agenda se asuma y se asuma de verdad. Como no se asumió, Mari, el revocatorio. Para nadie es un secreto que algunos lo asumieron de la boca para afuera, pero no hacían absolutamente nada. Aseguró que si los primeros días del mes de enero no hay una ruta clara por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, él dará a conocer su propia ruta. Pese a que el gobernador del estado Miranda había anunciado que supuestos miembros de la Mesa de la Unidad Democrática vendían información al gobierno nacional, al ser consultado no quiso revelar sus nombres. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, no descartó la posibilidad de participar en la manifestación convocada para este martes por voluntad popular. Harley Monseguilemón, Televen. Pausa. Al volver, asesinan a 2 funcionarias del 6CPC en el Junquito. Al regreso, los detalles de estas y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. La Arquidiócesis de Ciudad Bolívar calificó como barbarie, vandalismo e irracionalidad la situación que se presentó en esa entidad durante el fin de semana. Hacen un llamado a los venezolanos a no dejarse robar la esperanza y la paz. Ulises Antonio Gutiérrez Reyes, en unión con el clero arquidiocesano, exhortaron al pueblo venezolano a mantener la paz y a ser respetuosos de los valores morales y espirituales. Aseguraron que se pueden dirimir los conflictos en un marco civilizado, pacífico y democrático. Además, se solidarizaron con los comerciantes afectados por la ola de actos vandálicos y llamaron a imponer la justicia. Instaron a los medios de comunicación a informar de forma veraz. La congregación religiosa exhortó al gobierno regional, municipal y de seguridad a mantener la paz. Falleció la exsecretaria ejecutiva de la Mesa de la Unidad Democrática en Miami, expresidenta del Consejo de la Judicatura en Venezuela, Gisela Parra, en el sur de la Florida, Estados Unidos, esto tras perder su batalla contra el cáncer. La exsecretaria ejecutiva en Miami de la coalición opositora siempre expresó su amor por Venezuela, así como sus deseos de lucha desde el exilio. Sus restos fueron cremados este lunes en una ceremonia privada. Sus cenizas serán traídas a Venezuela los próximos días y serán depositadas junto a las de su hijo en el Cementerio del Este, aquí en Caracas. Sus restos serán velados este miércoles 21 de diciembre a las 4 de la tarde en la iglesia La Guadalupe, en Doral, Miami, Estados Unidos. Paz a su alma. Escuche esto, hasta 9 sueldos mínimos puede llegar a pagar un venezolano por un juguete en estas Navidades. Los costos de los obsequios afectan principalmente a los más pobres, y es que hay quienes deben priorizar entre comer, vestirse o regalar en Navidad. Este año no va a haber juguete para los niños, y el más necesitado menos va a tener, mi amor. De verdad que sí. De razón se lo digo, yo tengo mis nietos, y mire cómo ha costado para darle comprarle un obsequio para el niño Jesús. ¿Cuánto cuesta el obsequio al niño? 30.000 bolívares. Bueno. Un muñequito de esos que se desarma y se arma, una cosita, lo más pobrecito que puede uno encontrar. ¿Y pudo hacer usted la petición del niño, la carta del niño? No, ¿cómo? Si ella quiere un lacto, ¿qué le voy a comprar un lacto a ese niño? No, mi vida, no se puede.
Y es que un carro a control remoto rodea los 90.000 bolívares, una muñeca oscila entre 20 y 70.000 y un coche de juguete está en 60.000 bolívares, mientras que un simulador de juego de la doctora Juguetes puede llegar a costar hasta 250.000 bolívares, una patineta 30.000, una consola de videojuegos usada alcanza los 400.000 y los juegos de mesa se consiguen entre 50 y 120.000 bolívares. Mira, lamentablemente este año va a ser fatal para ellos. Darle mucho amor, porque, o sea, no nos alcanza el dinero para nada ahí, lamentablemente. Los dueños de las jugueterías aseguran que las ventas han caído en al menos 70% con respecto al año pasado. Consideran que se debe a la constante modificación en el cono monetario, a la salida de circulación del billete de 100 bolívares, así como a la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos. Hoy en día se ve que estamos en plena Navidad y las ventas están muy pésimas. Nadie sabe cuál es el asunto, cuál es la solución. Totalmente esperamos que se mejoren. Es por ello que hay quienes concluyen que aquellos que ganan sueldo mínimo difícilmente pueden complacer a sus hijos en estas Navidades. Es imposible, porque ahorita con la ayuda de muchos familiares llegas a lo que tienes. Así que una persona con sueldo mínimo no puede ni comer, mucho menos puede complacer los gustos, puede dar unas buenas Navidades en este país. A lo que estamos acostumbrados, a la Venezuela que estamos acostumbradas, no. En el Niño Jesús se centra la ilusión navideña de los más pequeños de la casa en Venezuela. Y debido a los altos costos que se han traducido en pocas ventas, muchos de los niños venezolanos no podrán encontrar el tan ansioso regalo navideño a las 12 de la noche este 24 de diciembre. Marcos Colombo, Televen. Fueron hallados los cuerpos sin vida de dos funcionarias del 6CPC en una casa en el kilómetro 9 del Junquito. Por la forma del asesinato se presume venganza. Mayleda Alejandra Osorio Mujica, de 32 años, era inspectora adscrita a delitos informáticos del 6CPC y Minerva Albani Oramas Liendo, de 26, pertenecía a la subdelegación de Caracas. Ambas fueron encontradas en su vivienda ubicada en el sector Colina Suave, kilómetro 9 de El Junquito, la tarde de este domingo. Los cuerpos de ambas mujeres estaban amordazados y maniatados, además de fuertes heridas en sus estómagos con arma blanca. Las investigaciones hasta el momento indican venganza. Sin embargo, los cuerpos de seguridad continúan las labores y búsqueda de los responsables. Otro suceso de este fin de semana fue un doble asesinato ocurrido en Petare durante la madrugada de este domingo, cuando Félix Duarte fue a buscar a un individuo aún sin identificar en su moto a las cercanías del sector La Bombilla, pero fueron interceptados para el robo de la motocicleta y al oponer resistencia recibieron varios disparos en el rostro que luego le ocasionaron la muerte a ambos. También en Petare, municipio Sucre de la capital, aproximadamente a las 4 de la mañana del domingo fue asesinado para robarlo Jerry Castillo Pérez, de 30 años, al salir de una fiesta en el sector Las Torres, cuando compraba una botella para continuar la fiesta e irse a la zona El Chinchorro. Castillo recibió varios impactos que lo hirieron, fue trasladado al hospital Domingo Luciani, donde más tarde murió. Este fin de semana decembrino entraron extraoficialmente 26 cadáveres a la morgue de Bellomonte en Caracas. Carolina Bigot, Televen. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que los problemas económicos de Venezuela no se originan en su país. Dijo que el cierre de la frontera no le conviene a nadie. Ratificó el apoyo a sus conciudadanos y a sus intereses de desarrollar nuevas políticas que fortalezcan la colaboración económica entre ambos países. Hoy se reunirá con los gremios comerciales del norte de Santander. El subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos y portavoz del Ejecutivo del gobierno norteamericano ante el de Venezuela, Thomas Shannon, aseguró que nuestro país debe fijar una agenda electoral para salir de la crisis. Shannon indicó que se tienen que resolver los problemas institucionales que existen en Venezuela, específicamente la lucha entre los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. El embajador de Rusia en Turquía, Andrei Karlov, fue atacado a tiros por un policía turco. Karlov daba un discurso en una exposición de fotos en la capital turca con un hombre identificado como Mevlut Mer Aklintas. Abrió fuego en su contra. Presuntamente se hizo pasar por un guardia encargado de proteger al propio embajador. El presidente Nicolás Maduro rechazó el asesinato de Karlov.
El grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó el ataque en el que un camión embistió a una multitud en un mercado navideño de Berlín, Alemania, dejando 12 muertos y más de 50 heridos. Según varios medios alemanes, el conductor del vehículo se dio a la fuga después de haber arrollado a la muchedumbre. La policía desplegó un importante dispositivo en toda la zona. Amigos, momento de una pausa, pero al regreso la entrevista. Amigos televidentes, continuamos con más del noticiero Primera Emisión. Ya se encuentra en nuestro estudio Cipriana Ramos, presidenta de Concecomercio. Veníamos hablando en la pausa que el mes de diciembre es quizás el mes por excelencia justamente del sector comercio. Se vende de todo. A la fecha, ¿cuál es el balance que usted puede hacer de esto? Algo atípico realmente en lo que ha sido los últimos años, ¿no? Sí, es muy atípico porque no teníamos mucho que vender, ¿ok? Y lo poco que teníamos para vender ahora con el tema de la incertidumbre o un nuevo control, porque yo digo que lo que está pasando con el bolívar es un nuevo control, que ahora es el control monetario. El gobierno, la anarquía de controles nos ha ido llevando, que ahora nos tiene esto, un control monetario que ha causado muchísimo daño al sector comercio y a la población en general. Yo ahorita, subiendo de La Guaira, veo las colas terribles de los pensionados que van a buscar su dinero. Vamos a ver qué pasa, porque ayer en los bancos las personas no querían recibir billetes de 100. O sea, ya hay desconfianza ahora hacia nuestra moneda. ¿Por qué? Porque es que además el comunicado del Banco Central de Venezuela no nos dice gran cosa. Es un comunicado que habla que se extiende la monetización, o sea, se monetiza nuevamente el billete de 100, o sea, tiene valor nuevamente el billete de 100. Pero a partir del 2 de enero, el Instituto Emisor informará a todo el país los pasos a seguir, o sea, que yo voy a recibir un billete de 100, que el 2 de enero que me van a decir qué vamos a hacer con eso. Sin embargo, lo cual pudiera ser depositar en el Banco Central de Venezuela qué pasa con el interior del país y ese billete de 100. O sea, ¿por qué no dejarnos reglas claras y decirnos, ¿verdad? La banca pública y privada van a recibir los billetes de 100. En todo caso, se podría repetir la situación que hemos visto, por ejemplo, en los últimos días acá en el Banco Central de Venezuela, con las personas haciendo las colas para hacer la entrega y los depósitos de los billetes de 100. Sin embargo, estando en vigencia la utilización del billete de 100, el sector comercio estaría obligado a recibirlo en sus establecimientos. Sí, está obligado a recibirlo. Fíjate lo siguiente, está obligado a recibirlo, pero tú tienes que protegerte. O sea, eso es como que el gobierno me obliga a yo recibir un billete que al final yo no voy a saber qué hacer con él. Tampoco tenemos que aceptarlo, porque nosotros no somos banco, nosotros no somos unidad de depósito. El banco es el que está obligado a recibirlo y el Banco Central de Venezuela está obligado a sacarlo de circulación en el momento en que el nuevo cono monetario esté en el mercado, que es lo que tenían que haber hecho. O sea, no es que obligar, o sea, es el comerciante el que tiene que recibir la responsabilidad de un billete de 100, que este comunicado no me dice absolutamente nada, sino que después del 2 les informaremos cómo vamos a hacer. Esto podría propiciar lo que son las transacciones electrónicas, pero a sabiendas también que hay problemas con las plataformas, ¿no? Ayer fue terrible, ayer fue grave el tema de las transacciones electrónicas. Yo pude hacer una transacción electrónica de 4 solamente ayer. Y así, es que diciembre es el mes de mayor consumo. Y diciembre generalmente las transacciones electrónicas se ponen muy lentas, sobre todo el 24 y el 31, cuando había un manejo normal de efectivo. En momentos como este, en el cual no vamos a tener ese manejo de efectivo, va a ser más grave el tema de las transacciones electrónicas. Pero ya no hay confianza en la moneda tampoco. No podemos dejar de tocar el tema del Estado Bolívar y estos actos vandálicos. Cerca de más de 400 establecimientos comerciales en el Estado Bolívar fueron prácticamente destrozados. Al momento, ¿cuál es el balance que ustedes tienen? Claro, fíjate, más de 400 en Ciudad Bolívar, pero además recuerda que también tenemos lo del sur, que es donde comienza este gran desastre. O sea, tenemos Huachipato, Callao, Tumeremo, Santa Elena,
donde también hubo, y yo creo que la comunidad china es la más afectada, y es una comunidad que arriesgó su capital trayendo productos de Brasil, porque ese fue el acuerdo de las gobernaciones, en la zona. de las gobernaciones de Zulia, Táchira. El gobernador de Táchira fue enfático cuando dijo, llenaremos las alacenas de la Gran Caracas y del país a precios internacionales. ¿Cuáles eran los precios internacionales? Importaciones de Colombia e importaciones de Brasil. Precios que podían ser impagables para el venezolano común. Claro, que al final terminan siendo impagables, porque estamos viendo hoy que un kilo de arroz está costando 4.500 bolívares, importado de Brasil o de Estados Unidos, de Miami específicamente. Sin embargo, esa comunidad en específico se vio muy afectada por estos hechos. Es que la comunidad china de verdad se las vio muy, muy, muy afectadas. Yo creo que, y de hecho estoy leyendo aquí de nuestro director de Consecomercio en Caroní, que dice que el 60% dijo que se iba, porque ayer hubo una reunión de ellos con la comunidad china en Bolívar, que se va, y se va sin nada, o sea, no tiene, o sea, imagínate qué confianza puede generarle ningún inversionista internacional ni nacional. La salida de estas personas chinas de los negocios obviamente significa el cierre de los mismos, ¿no? Esto se traduce en más Pero pobreza. es que fíjate que cuando, nosotros siempre hemos dicho que cuando tú vas a una Santa María es muy difícil volverla a subir, pero además cuando hay saqueo es peor todavía, porque tú pierdes tu patrimonio de la noche a la mañana, en un acto violento, en actos vandálicos donde se conjugan en un estado de necesidad por la desesperación de no tener que comprar, con los actos vandálicos que vimos no solamente en Bolívar, porque recuerda que también fue en Apure, que fue en el Zulia, que fue en Táchira, o sea, no fue solamente Bolívar. El llamado tiene que ser al venezolano, que no es el comercio, no somos nosotros los responsables de lo que está pasando. Nosotros hemos luchado por mantenernos, hemos luchado por llevarle al consumidor el producto como siempre lo hemos hecho, porque además en nuestra reciente Día del Comercio y los Servicios hablábamos que el comercio y el consumidor son los actores claves en este momento en el país. Entonces, no es el comercio el responsable, no ataques al comerciante, que además es tu aliado, además es tu amigo, no es el especulador, porque nosotros hace mucho tiempo, tuvimos como 2 semanas, un mes hablando de la hostilidad anticomercial y le hacíamos un llamado, y de hecho le enviamos un comunicado al defensor del pueblo diciéndole que él estaba obligado a proteger al comerciante ante ese verbo encendido muchas veces, que decían que era el comerciante el responsable de lo que estaba sucediendo, cuando el comerciante lo que es tu aliado, lo que es tu amigo. Esos chinos y esos comerciantes en Bolívar que cruzaron esa frontera con todo lo que significa cruzar una frontera y hacer negocios en momentos como estos en el país, arriesgaron por nosotros los venezolanos, por tenernos el alimento allí. ¿Que lo podíamos pagar o no? Bueno, eso es la responsabilidad del chino, eso es la responsabilidad del comerciante. El tema es que en Venezuela la distorsión económica es tal que mi ingreso no me permite comprar un kilo de arroz en 4.000 bolívares, que mi ingreso no me permite comprar un kilo de carne hoy en 7.000 bolívares. Ahora, el gobierno anuncia la facilitación de créditos para justamente recuperar estos negocios. Ojalá y Dios quiera que eso ocurra, porque nuestra experiencia reciente del estado Sucre de Cumaná es que no cumplieron con eso. Ojalá y ocurra, pero además recuperar un comercio en estos momentos en los cuales el costo se te eleva muchísimo, porque no es solamente llenar los anaqueles de mercancía, es que tienes que recuperar estructuras, porque las declaraciones de nuestra gente de allí, del presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Bolívar y de Fedecámara, es que estructuras dañadas. Además nos hacemos solidarios al 100%, no solamente con los comerciantes, con el pueblo de Ciudad Bolívar, con el pueblo de Bolívar, que es el que va a comenzar o está ya recibiendo el resultado de lo que pasó. Porque ahora, ¿dónde vas a comprar un producto? No tienes dónde. Y eso es lo que tenemos que entender los venezolanos. Además, de ser solidarios, no, dejemos de estar corriendo bolas, dejemos de estar alimentando lo que realmente no es.
Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio. Han escuchado ustedes el llamado que se hace a la calma, a la sindéresis, sobre todo porque al final el mayor afectado es el propio consumidor, el propio pueblo, las propias personas es el de escasos venezolano recursos que está aquí, que tienen de repente como vecino ese chino que usted señalaba que forma parte de su comunidad. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regreso cambiamos de tema, vamos a revisar información de arte y espectáculo. Estará con nosotros Bárbara Garrido. Muy buenos días para toda Venezuela y sean bienvenidos una vez más a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tweet en nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactual, Piso TV y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @BarbieGarridoM. Y como ya estamos en Navidad, mi equipo de producción preparó un material informativo sobre los arbolitos más espectaculares del mundo. Adelante. En toda Navidad no puede faltar un árbol navideño donde los niños y adultos viven al máximo la fiesta en familia y entre regalos para los seres queridos. Pero hay árboles que destacan entre todos los que hay y aquí hacemos un recuento de los más espectaculares del mundo. El Rockefeller Center, uno de los centros más emblemáticos de Nueva York, dio la bienvenida a la Navidad con su clásico encendido del árbol. En esta ocasión, el abeto que fue traído de la localidad de Oneonta, en el estado de Nueva York, tenía más de 90 años. Además, sus 28 metros de altura le convierten en el segundo más alto hasta la fecha y está iluminado con 50.000 bombillas LED. Su cúspide, como es habitual desde 2004, la corona una estrella de Swarovski de 3 metros formada por 25.000 cristales. El encendido de las luces que se llevó a cabo el 30 de noviembre fue protagonizada por los actores Alec Baldwin y Kate McKinnon. Y contó con diversas actuaciones musicales y con diferentes personalidades que un año más no han querido perderse esta tradición que se remonta a 1931. Aquel año, mientras Estados Unidos trataba de salir de la Gran Depresión, fueron los propios trabajadores del complejo quienes llevaron un pequeño abeto para decorar las obras. A partir de 1933, este acto comenzó a repetirse anualmente y años más tarde se convirtió en uno de los eventos ineludibles de la ciudad, siendo ícono de varias películas de Hollywood. En la Laguna Rodrigo de Freitas, en Río de Janeiro, Brasil, se encuentra el mayor árbol de Navidad flotante del mundo según el libro de récords Guinness en el 2015. Este año tiene más de 85 metros de altura, el equivalente a un edificio de 28 pisos. Pesa 542 toneladas, tiene 3.1 millones de microlámparas, 120.000 metros de mangueras luminosas, 100.000 reflectores de LED y ocupa una base de 810 metros cuadrados sobre 11 flotadores. En el Hotel Emiratos Árabes de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, cuenta con el árbol de Navidad más caro del mundo y se exhibió en el 2010. El árbol estaba valorado en unos $10.000 y las joyas en unos 11.4 o 11.5 millones de dólares. Tenía 13 metros de altura, estaba decorado con arcos de plata y con 181 piezas de diamantes, perlas, esmeraldas, zafiros y otras piedras preciosas, según dijo en su momento Khalifa Khoury, propietario de la joyería encargada de la decoración. Este árbol se puede ver desde cualquier punto del pueblo de Gubbio en Italia y se encuentra en la pendiente del monte Higino. En 1991 estuvo en el libro de récord Guinness como el árbol de Navidad más grande del mundo. En Tegucigalpa, Honduras, se reunieron 2.945 personas que formaron el árbol de Navidad humano en solo 6 minutos y 28 segundos. Se cree que rompió un récord mundial Guinness. En Praga, República Checa... Bueno, nos agarraron en plena tertulia. Técnica para mantener su arbolito y no tener mucho trabajo, hacerlo rápidamente, que Cruz Mira tiene su técnica. Es así. Nos dicen que tenemos que despedir rapidito. Hasta mañana, Venezuela. Hasta mañana, amigos, cuídense.